Ahora sí, damos paso a la última conversación de la tarde. Hablamos sobre el especial multimedia Mar Menor, Historia profunda de un desastre, un especial que también hay que leer con muchísima calma porque tiene muchas capas, tiene muchísimos elementos y es de aquellos que necesitas un domingo entero para leerlo y reflexionarlo con calma. Me gustaría invitar al escenario a Ana Tudela, cofundadora de Datadista, especializada en periodismo de investigación en nuevas narrativas, y también a Carme Peiró, periodista especializada en tecnologías de la información y la comunicación y cofundadora de la Fundación Visualización para la Transparencia. Dicho esto, os cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal, Ana? Hola. Bienvenida a Barcelona y qué bueno verte por aquí de nuevo. Qué bien. Bueno, entramos ya en esta última charla, en esta categoría que también se ha mencionado, de formatos innovadores y nuevas narrativas. Y el especial, porque es un especial, no es un artículo, es un súper especial, ¿no? Titulado Mar Menor, Historia profunda de un desastre. Creo que lo estáis viendo aquí. Es un proyecto periodístico de investigación, de datos, de nuevas narrativas. Bueno, ahora vamos a entrar en el tema, ¿no? Es un reportaje, un proyecto que fue medalla de plata en los premios NH, ¿no? 2020. Uno de los galardones de diseño también periodístico así más destacados. Y bueno, yo quería empezar por lo que ponéis cuando entras a Datadista, no sé si conocéis el medio independiente Datadista, pero cuando entras hay una frase que dice periodismo de investigación y datos para salir del ruido, ¿no? Y yo te quería preguntar de qué ruido hablamos, Ana, ¿no? Eso antes de entrar en el reportaje, que ahora vamos a contextualizarlo también, pero ¿de qué ruido hablamos? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Encima contigo aquí al lado, es como muy fácil una charla. Es que nos falta abrazarnos, pero no podemos. Y bueno, pues eso, un placer. Y después de estas charlas que hemos escuchado tan interesantes, pues brutal. A ver, nosotros cuando nacimos en 2016 pusimos, digamos, este claim, esta frase, porque, bueno, era algo como una frase que teníamos Antonio Delgado y yo cuando leíamos la prensa y tal, y veíamos pues una cosa de la que también hablaba antes, ¿no? Como que todo el mundo estaba hablando de las mismas cosas, pero no aportando mucho realmente. Entonces, la importancia de buscar enfoques nuevos, buscar historias, tal, era como, bueno, esto es ruido. Y además fue una época que surgieron muchos medios nuevos en los que se metió muchísimo dinero, que es flipante, muchos de ellos han cerrado, pero es que se metieron millones de euros, porque yo en algunos he estado y en otros estuvo Antonio. Conozco, no solo hablo de medios nacionales de grandísimo tamaño, sino bueno, medios como innovadores que surgieron y que acabaron cerrando, porque al final enseguida se subían al carril de simplemente hablar de lo que todo el mundo y con las mismas dos visiones que han llevado a la polarización actual que todo el mundo, y entonces pues para nosotros eso era ruido. Ahora esa frase la usa mucha más gente, lo del tema del ruido, pero para nosotros era un poco salir de ese sesgo obligado que parecía que tenías que tener para poder tener cabida dentro del periodismo, que realmente no estaba aportando nada. Y además que iniciáis un proyecto en un momento también muy arriesgado, un proyecto independiente que luego vamos a dar una pincelada más, ¿no? Vamos a contextualizar este reportaje que está hoy destacado. Mar Menor, Historia profunda de un desastre, es una denuncia sobre cómo se contaminó la mayor laguna de agua salada del Mediterráneo occidental tras 3 décadas incumpliendo la ley. Es un relato también, ¿no?, de una verdad a medias, ¿no?, según contáis vosotros, sobre el origen del agua que alimentaba el regadío. Y es la evidencia también de un caos subterráneo de canales, desaladoras y vertidos que se fomentó y se dejó crecer sin control, ¿no? Vosotros sacáis este reportaje el 12 de octubre del 2019, en octubre del 19, y bueno, y lo que ocurrió, lo que vosotros denunciáis con este tema, es que se permitió que el regadío intensivo afectara esta laguna de agua salada, ¿no?, protegida medioambientalmente, que tenía el efecto o estaba afectada de eutrofización, que además lo explicáis a la entrada, porque una de las cosas que a mí me gusta más de cómo aplican esta nueva narrativa y estos nuevos formatos es que es como si acompañarais al lector,
Y allí donde el lector se podría hacer una pregunta sobre Eurotroqué, entonces allí ponéis un destacado, ¡boom!, y vais a explicar, ¿no?, este proceso que es un proceso que lo que de una manera muy simple decís, ¿no?, que los nitratos abonan las algas y el fitoplancton, que se reproduce de forma descontrolada y eso impide que la luz llegue al fondo, con lo cual el agua se convierte en esta sopa verde, ¿no? Y eso es lo que vosotros denunciáis que pasa en ese lugar. Yo te quería empezar a preguntar, esta es una historia que tiene mucha profundidad, que cuando vosotros empezáis a investigar, seguro que como ya han explicado también el resto de compañeros, os encontráis con un montón de datos, con un montón de información. ¿Y cómo la montáis, ¿no? ¿Cómo la priorizáis? Porque le dais ese toque de formato narrativo que vais acompañando todo el rato al lector. Lo primero, o sea, por situar un poco cómo surge esto surge de una absoluta casualidad, porque a nosotros cuando montamos Atadista se nos fue la olla del todo, estábamos muy hartos de determinadas cosas y lo que hicimos fue coger la moto y recorrer todo el litoral mediterráneo peninsular para hacer una investigación que no tenía nada que ver, que era de lo que derivó después en Playa Burbuja, que es la investigación sobre la burbuja inmobiliaria y lo que ya había hecho a la costa, ¿no? Entonces, nosotros queríamos ir al Mar Menor porque no quedaba otra, porque está la manga del Mar Menor, que es uno de los ejemplos en los que tú tienes la restinga, lo que es la manga en sí, que no tiene en ningún punto más de 1 kilómetro de ancho y hay puntos donde no ves el mar ni a un lado ni a otro. O sea, y tienes mar por los dos lados de la cantidad de edificios y aberraciones que hay. Entonces, fuimos allí y en este periplo, que fue una investigación al final de 2 años, pues cuando llegamos al Mar Menor, lo que nos ocurrió fue que nuestra primera vuelta de la primera cata que hicimos por los sitios a los que queríamos ir, pues hablábamos con gente, nos sentábamos a hablar con gente, pedíamos información de con quién podíamos hablar y por algún extraño motivo que nosotros íbamos a hablar de ladrillo, a la gente con la que empezamos a quedar, queda con este, queda con no sé quién, eran biólogos, eran hidrogeólogos y era como, pero joder, os habéis equivocado de fuente. Y luego, claro, pues te sientas, te pones con ellos a tomar un café y empiezan a contarte las cosas que están pasando, ¿no? Miguel Ángel Esteve, Julia Martínez, gente increíble que lleva décadas diciendo esto va al desastre, no le queda otra. Y entonces, esto es 2016, que además es cuando fue la sopa verde. Y nosotros seguimos con el tema del ladrillo y tal, pero teníamos ahí ese tema pendiente y ya lo comentaban antes los compañeros, pues de repente surgió una beca de la Water Integrity Network, estas asociaciones, ¿no?, temáticas que están haciendo que se haga periodismo de investigación y que espero que en algún momento pues en España tomen ese ejemplo, ¿no? Y vimos el cielo abierto, fue como, es que hay que investigarlo en profundidad, porque siempre que había algún tipo de evento nos íbamos para el Mar Menor, ¿no?, a ver lo que pasaba. O sea, que de una forma casual, o sea... Sí, nosotros estábamos con el tema ladrillo y nos encauzaron el foco era como que... hacia... Aquí hay un sector tan potente y con tanto poder que se va a cargar el del turismo y parece increíble, porque ha sido el sector principal desde que Fraga, amigo de Maestre, le regaló la licencia del Centro de Interés Turístico Nacional a La Manga y empezaron a construir a saco. Entonces, la Water Integrity Network, la primera conferencia, yo me acuerdo que nos decía el hombre, pero es que sois de España, estas becas las pide gente para hacer cosas en América Latina, en tal, o sea, problemas de gestión de aguas, y era como, problema de gestión de agua, y claro, es que estamos convencidos de que hay algo que investigar, y le dábamos ya input que teníamos, datos y tal, y nos dieron la ayuda. Y entonces estuvimos 9 meses investigando, que fue como una cosa loca. Y yendo ya a tu pregunta, porque era por situar un poco cómo surge la investigación, después de esos 9 meses teníamos tal cantidad de información que era como, es que todo es importante, es que si a la gente no le explicas lo que es la eutrofización, que nosotros lo vimos por primera vez cuando estábamos enfangados en el ladrillo, a Miguel Ángel Esteve, en el parque este que habíamos quedado en Murcia capital con él, y si nos puede hablar de eutrofización, pero ¿esta qué promotora es? ¿De qué nos está hablando este hombre? Y nos empieza a explicar lo que es y todo esto, pues desde explicar eso hasta hablar del trasvase Tajo Segura y las implicaciones que tiene, hablar de la chapuza gigantesca que se hizo, que permitió que por debajo del campo de Cartagena, en lo que no se ve, haya una red de cientos y cientos de desaladoras que han crecido sin control y tuberías que se derivaban hacia el Mar Menor, donde va todo el vertido que provoca esas desaladoras. ¿Cómo explicábamos todo eso? Documentación, temas que tienen que ver más con entender cómo funciona un trasvase de la magnitud de la obra civil que es el Tajo, todo eso. Entonces, lo que hicimos fue segmentarlos como lo que mejor nos había funcionado a nosotros
desde el punto de vista de comunicación, siendo un medio tan pequeño como es Datadista desde que nació, que eran los hilos de Twitter. O sea, nosotros era una cosa que se viralizaban los hilos al crear las historias de una forma brutal. Entonces, la parte inicial que veis es un hilo replicado en la web para que luego cada persona pueda ir entrando en las zonas en las que considera que le falta algo de información. O sea, hay una parte que es que sepas que además tiene otras presiones que no solo es el regadío. Tienes la historia del inmobiliario y tal. Tienes que entender que hay una cosa que es el trasvase Tajo Segura que ha encerrado una gran mentira durante 40 años. Te vamos a contar cómo y te lo vamos a contar en datos. ¿Quieres entrar a esto? Entonces, esa forma de armarlo fue la que nos permitió que tú puedes ver la historia general de un vistazo mucho más rápido, lo que podría ser siguiendo un hilo, y puedes entrar, igual que te hacen en los hilos, que te dejan ir pinchando, allí donde consideras que voy a ahondar en esto. Lo que Ana acaba de explicar, o como ella con las manos iba explicando, no es más que esa mente hipertextual, ¿no?, que tienen tanto ella como Antonio Delgado, los dos fundadores de Datadista, en el que entienden muy bien todo el entramado de funcionamiento y usabilidad de lo que es Internet, y son capaces de, con nuevas narrativas, ellos son expertos en explicar estos hilos de Twitter que realmente... Ahora hablamos de este tema, pero cualquier tema de los que habéis hecho, si lo seguís por Twitter, os entráis, no os podéis desenganchar de ese hilo, no os podéis soltar de ese hilo, y eso es lo que hace muy bien en este trabajo también. Yo te quería preguntar, has mencionado la Water Integrity Network, que es una organización, una ONG, que se dedica a prevenir y a luchar contra la corrupción del agua, ¿no?, y por eso da estas ayudas. Pero claro, 9 meses, una investigación de este calado, bueno, ni pagas gastos, entiendo, ni horas de investigación, porque tengo que explicar que es una investigación basada en análisis de datos públicos, porque son expertos en análisis de datos, en periodismo de datos, ¿no? Basada en documentación de fuentes propias, pero también peticiones de información pública, que aquí hacer una petición y que te den la información en España de esa información pública que estás pidiendo a veces no es tan fácil, ¿no? También os habéis basado en denuncias, informes, transcripciones de declaraciones en sede judicial. Habéis entrevistado a más de una treintena de fuentes que han dado su testimonio en entrevistas grabadas en formato audiovisual, vídeo, ¿no?, y en off the record, que son las fuentes que siempre tenéis. ¿Cómo se financia esto desde Datadista? Un medio pequeño, independiente, con mucha voluntad, pero bueno, es que estos trabajos de alta calidad, ¿no?, tan necesarios, no son fáciles, ¿no?, de mantener. No, bueno, este año cumplimos 5 años. Es verdad que una de las claves de Datadista es que gastamos menos que un mechero, o sea, eso es así. O sea, nosotros estamos para esto y mientras aguantemos seguiremos ahí. Y luego hay una serie de patas de financiación que nos han funcionado muy bien, que es el libro Playa Burbuja. Nos convertimos en editorial pues para que el margen no se quedase, porque al final se quedan intermediarios y el trabajo del periodista se esfuma muchas veces, que es la parte de la cadena de valor que más valor añadido aporta, ¿no?, por ejemplo, en los libros, y la que menos se remunera. Entonces, pues teníamos que ser la editorial. Eso, el libro se ha vendido muy bien y nos ha permitido pues un ingreso mensual bastante que nos venía muy bien. Luego están estas ayudas, luego está el sistema de socios y luego que todo lo que podemos hacer por nosotros mismos lo hacemos nosotros mismos. O sea, yo nunca le daré las gracias bastante a YouTube, de verdad. O sea, es que si necesitas aprender siempre lo digo, a pasar el mocho, hay alguien en YouTube que te enseña a pasar el mocho en tu empresa. O sea, y si necesitas hacer... Yo empecé a aprender After Effects en YouTube y 1000 cosas de programación, de un montón de cosas, las hemos aprendido o Antonio o yo, porque cuando podemos pagar a alguien, lo que sí que sabemos es que como somos los dueños de la empresa, cuando a alguien le pagamos bien. O sea, nosotros no vamos a... Si estamos creando un medio, no vamos a... O sea, ellos no son los inversores, no vamos a hacerlo de sus costillas. Entonces, cuando alguien participa en un trabajo de periodistas, o sea, de Datadista, se le paga bien. Entonces, la clave es esa y ciertamente si 9 meses son difíciles de mantener para una investigación, pero entre unas cosas y otras y las actividades que hacemos, Datadista es sostenible. Nunca ha tenido pérdidas ni tiene deudas.
Vamos un poco al contexto, ¿no? Ya de esta denuncia del reportaje, ¿no? La presentáis como en forma de capítulos para quien la quiera ver siguiendo una parte a otra. Además, unos capítulos que ahora no los tengo aquí, pero que también son como la manera de expresaros son muy directa, ¿no? O sea, esto es una chapuza, ¿no? Esto es un fraude, ¿no? O sea, no vamos aquí con tapujos. Yo quisiera, o sea, me imaginaba con todo el trabajo que habíais llevado, ¿cuál ha sido la parte más compleja de explicar, de narrar y cómo la resolvisteis, ¿no? Si piensas en todos los 9 meses y en todos los teclas que fuisteis recibiendo información, informes, documentación, muchos terrenos en los que no os habíais metido antes, conceptos, ¿qué fue lo más complejo de narrar y cómo resolvisteis? Quizá lo más complejo es lo que tú has dicho al principio, en realidad armarlo todo, o sea, ponerlo en orden y que, y que no nos perdiéramos nada por el camino. Porque a mí una de las cosas que más me ha flipado de trabajar a fondo en esta historia es que está toda sostenida en grandes mentiras públicas que todo el mundo, si fuese, vería que son mentiras. No somos especialmente buenos ni nada por el estilo. O sea, yo me acuerdo, una de las lluvias torrenciales que cayeron en Murcia, y creo que fue en enero de 2017, es una de las veces que vamos, habíamos conseguido entrevistar a la consejera de Medio Ambiente y luego además a un experto en lo que estaba pasando con el regadío, un activista. Entonces tuvimos por la mañana la entrevista con la consejera que nos dijo que el vertido en la Rambla del Albujón, que es una de las entradas por donde están entrando un mayor número de, mayor volumen de nitratos, por lo que es todo el desagüe de las desalabradoras y por el propio lavado que se hace del riego, deriva en la Rambla del Albujón y acaba en el Mar Menor. Eso va cargado de nitratos y es lo que acaba provocando la eutrofización. Entonces, ella nos dice por la mañana, grabada, ahora mismo no está entrando agua en el Mar Menor por la Rambla del Albujón, y 2 horas más tarde estamos con una persona grabando con los pies metidos en agua hasta aquí, en la Rambla del Albujón, con un chorro de un sitio que debería estar seco, que, o sea, vamos, ya quisiera el Manzanares, o sea, ese chorro de agua. Una cosa impresionante, es como todo el mundo dice cosas sobre este tema, sobre el Mar Menor, y son mentiras gigantes. Entonces, además el Mar Menor tiene un problema, que es que tiene una capacidad visual de regeneración que le ha venido fatal a sí mismo, a la laguna, porque les deja a los políticos decir cosas que hemos oído como el Mar Menor está mejor que nunca, en cuanto las aguas son. Entonces, armar para explicar con datos y que fuera incontestable todo lo que iban siendo las mentiras que íbamos descubriendo, el trasvase, que nunca llegó. O sea, claro, todo el mundo dice, es que, fíjate, ¿cuántas veces habéis visto manifestarse a los agricultores por el tema del trasvase? Y dices, joder, pues el trasvase es su vida. Y luego te pones a mirar los datos y dices, pero si no ha llegado ni la mitad de agua que os prometieron, ¿de dónde la estáis sacando? Claro, te vas a un hidrogeólogo, te vas al ICME y dicen, no, hombre, es que no la sacan del trasvase, el trasvase es la excusa. El agua sale del suelo de pozos ilegales, de acuíferos que están sobreexplotados. Entonces, era como que no se pierda nada, pero hay que ir deshaciendo mentiras y que luego todo encaje. Encajarlas todas fue lo más complicado. Eso ha sido lo más complejo. Yo tenía un montón de preguntas, pero me está comentando que vamos a ir cerrando. Y hay una de las cosas que sí quería preguntarte es, 9 meses de trabajo intenso en esta investigación, un montón de documentos, porque además tenéis que ver los elementos narrativos con los que jugáis, no solamente son los ya típicos y vemos en cualquier página web, fotografía, vídeo, texto, sino que además aquí incorporáis audio, incorporáis análisis de datos, gráficas interactivas, líneas de tiempo, mapas, contadores de hectómetros cúbicos o toneladas de nitratos, o sea, es una cantidad de información y de pequeñas, no sé, de pequeñas llamadas, ¿no?, dentro de la página web que te van llevando a un sitio a otro y vas siguiendo, ¿no? Yo quería preguntarte, una de las cosas, creo, también más complejas, aparte del armado de toda esa información y de ser capaz de ponerlo claro, es cómo llegas a la audiencia, ¿no? Esa visibilidad de un trabajo tan intenso, ¿no? El impacto que después puede tener este reportaje para cambiar cosas, porque es lo que se quiere en el periodismo de investigación, haber impactado como para decir, esto tiene que cambiar, estas mentiras tienen que cambiar las políticas públicas o algo, ¿no?
Claro, desde un medio pequeño, independiente, ¿cómo se hace eso, no? Porque hemos visto aquí otros ejemplos de medios con una cantidad de recursos enormes, ¿no? La Compañera de Venezuela quizás sería también un medio independiente, ¿no? Y otros. ¿Cómo lo hicisteis? Vosotros tenéis mucha difusión por Twitter con estos recursos de los hilos, pero ¿cómo hacer para romper con esas mentiras y cambiar algo, ¿no? A ver, aquí hay o sea, nosotros lo que hacemos es colaborar con otros medios. Nosotros llegamos a un acuerdo con El Diario y con La Sexta para la difusión. Y luego es verdad que la forma que tenemos de armar los hilos en Twitter, o sea, es que el hilo original, luego hemos hecho otros cuantos partiendo de otra punta, ¿no? De la historia. Pero el hilo original, no sé si tiene 5.000 y pico retweets el primer tweet. Y, o sea, que yo recuerde de aquel día. Ahora mismo, luego hemos hecho otros hilos. Entonces, joder, es un movimiento increíble. Pero además, para buena suerte, aunque sea un desastre, nosotros publicamos este reportaje en el que avisábamos que los niveles de clorofila y de oxígeno en el agua decían que íbamos a otra sopa verde o algo peor, porque encima había pasado la Dana un mes antes, con lo cual todo lo que ya se veía en los parámetros en verano tenía muy mala pinta, precisamente por todo lo que había arrastrado con el campo recién abonado hacia la laguna la Dana, ¿no? Entonces, estábamos avisando de eso en el reportaje y 12 horas después fue el episodio de anoxia en el Mar Menor, que no sé si os acordáis, en la playa de Villananitos salían los peces moribundos y los crustáceos buscando oxígeno a la orilla del mar y la gente que lleva toda la vida advirtiendo lo que iba a pasar, pues llorando con las manos llenas de peces muertos. Entonces, que ocurriese eso 12 horas después de lo disparó a nivel mundial. La Water nos llamó, lo tradujeron en inglés, o sea, entonces, porque era la buena suerte, dentro de lo malísimo que es que pase eso, es que a partir de ese momento era incontestable. O sea, se viralizó hasta tal punto el reportaje que lo que los políticos hacían siempre, decir, bueno, es el regadío, pero otras cosas también. Pues esto, es lo otro, son los metales que llevan de la minería desde hace allí un montón de años y no sé qué, no sé cuántos en el fondo de la laguna. Es que había tantas pruebas en el reportaje con datos sustentadas que fue, o sea, es que en Murcia me conocen más que en mi casa. Yo he ido, de verdad, estábamos un día haciendo fotos a un roto que había en una tubería de otros viajes, como vamos y venimos, para hacer seguimiento y tal, y había un chaval haciendo unas fotos y, ¿qué sois, activistas? Que estoy aquí con la tubería. No, somos periodistas. ¿De qué medio te dice? Patadista, una foto con vosotros. Y yo era como, Dios mío, no me ha pasado en la vida. Y he estado en periódicos nacionales y es como un orgullo porque, o sea, hemos estado haciendo presentaciones allí en la universidad, participando con científicos, que era como que utilizaban nuestras gráficas para explicar cómo se había producido el fenómeno. Entonces, era como, joder, es que ya no pueden decir que esto no es así. Entonces, eso fue casualidad, fue ayuda con otros medios, unas cuantas cosas. Bueno, y no dejéis de seguir Tratadista, porque están en proyectos nuevos como el de Palomares, que, bueno, no es... medioambiental, ¿no? Pero Palomares es un secreto urbanizable. Es totalmente medioambiental. Pero es medioambiental, ahora que lo pienso, porque lo que vosotros levantáis es justo lo que el resto no sea... de plutonio que tienen allí abandonado. Sí, sí, sí. Bueno, que surge, es la desclasificación de documentos, el rastreo, ¿no? de cables desvelados por Wikileaks e informes del Consejo de Seguridad Nuclear, que lo que hacen es, vosotros lo que hacéis es... levantar, ¿no? Que no se hizo nada por la limpieza de la contaminación, ¿no? Dejada sobre ese terreno hasta que la burbuja inmobiliaria amenazó con poner como decís vosotros, con poner a británicos a vivir en chalets con los cimientos hundidos en plutonio, ¿no? Y ese es un nuevo proyecto en el que estáis, ¿no? Bueno, yo no sé, no podemos hacer más preguntas, no sé si en el público o desde una pregunta del público, a ver. ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Si no, pues entonces nos toca despedir. Ana, ha sido un placer. Os recomiendo muchísimo que sigáis Datadista y todos los trabajos de investigación que hacen. Y hasta muy pronto. Pues un placer, Carmen. Mil gracias. Muchas gracias por vuestra intervención. Ha sido una entrevista muy interesante, pero ya tenemos que ir llegando al final de esta jornada en la que hemos podido reflexionar a fondo sobre 4 reportajes excepcionales que no solo nos muestran qué tan lejos puede llegar el periodismo científico, sino que nos inspiran a todos para seguir apostando por este tema.
Pero antes de despedirnos me gustaría presentaros una sorpresa. Perdón, no sé lo que he hecho, pero creo que esto no es lo que tocaba. Es el PowerPoint Scoopit, que es el que tenía. Y aquí acabo de desvelar la sorpresa, que es que este año, además de estos 4 reportajes, presentamos la base de datos más grande hasta la fecha. Normalmente, como os comentaba al principio, hacemos esta selección de reportajes y cada año suelen salir unos 30, 40 como muchísimo. Pero este año, quizá por culpa de la pandemia o gracias a la pandemia, hemos visto que ha habido una apuesta por el periodismo científico de calidad y hemos seleccionado más de 100 reportajes que la verdad es un lujo poderlos tener. Segunda diapositiva, por favor. Esta no es. Bueno, no pasa nada. Vosotros entráis en la página de Percientex, tenéis el enlace al Scoopit y ahí podéis acceder a toda la selección de estos reportajes que, vamos, para un domingo por la tarde en el que tengáis tiempo y ganas de aprender, vale muchísimo la pena. Ahora sí, con este bonito dato me gustaría despedirme de todos vosotros. Gracias a las entidades colaboradoras, gracias al público por asistir, gracias a analistas y expertos por prestar vuestra voz a esta jornada. Y nada, muchísimas gracias por todo, buenas tardes y hasta la próxima.